Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un recorrido por la obra de arquitectos turcos que con su creatividad y visión, están dejando una huella imborrable en el panorama arquitectónico global. Prepárense para descubrir diseños innovadores, materiales sorprendentes y filosofías inspiradoras que nos harán ver el mundo que nos rodea con otros ojos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre arquitectura, diseño y ciudades increíbles. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el universo de estos arquitectos turcos que sin duda, te enamorarán. Empezaremos nuestro viaje con Emrearolat ***. Arolat es sin duda uno de los nombres más reconocidos de la arquitectura contemporánea turca. Su estudio ***EAA, Emrearolat Architecture ***, con oficinas en Estambul, Londres y Nueva York, es conocido por su enfoque innovador y su capacidad para fusionar la tradición local con las tendencias arquitectónicas globales. Una de las características más distintivas de su trabajo es su compromiso con el contexto, buscando siempre integrar sus edificios en el entorno que los rodea, ya sea un paisaje urbano vibrante o un rincón rural tranquilo. Arolat no ve la arquitectura como un objeto aislado, sino como una extensión del lugar donde se inserta, como un diálogo constante entre lo construido y lo natural. Esta filosofía se traduce en proyectos que respiran armonía, que respetan la historia y la cultura del lugar, y que buscan crear experiencias espaciales significativas para sus usuarios. Un ejemplo perfecto de esto es el ***Sancaklar Mosque ***, una mezquita ubicada en Estambul. Esta no es la típica mezquita que imaginamos con cúpulas ostentosas y minaretes imponentes. Arolat ha creado un espacio sagrado que se integra sutilmente en la ladera de una colina, casi desapareciendo en el paisaje. El diseño minimalista, el uso de materiales naturales como la piedra y la madera, y la iluminación tenue crean una atmósfera de paz y contemplación, invitando a la reflexión y la espiritualidad. En lugar de imponerse al entorno, la mezquita se mimetiza con él, creando un espacio de recogimiento que se siente natural y orgánico. El acceso a la mezquita se realiza a través de una serie de escaleras que descienden hacia el interior de la colina, simbolizando un viaje espiritual hacia el interior de uno mismo. La Sancaklar Mosque ha ganado numerosos premios internacionales y se ha convertido en un ejemplo paradigmático de la arquitectura religiosa contemporánea, demostrando que la espiritualidad no necesita de la grandiosidad para manifestarse. Otro proyecto notable de Emrearolat es el ***Antakya Museum Hotel ***, un hotel construido sobre un sitio arqueológico en la antigua ciudad de Antioquía, hoy Antakya. Durante la excavación para la construcción del hotel, se descubrieron mosaicos romanos de valor incalculable. En lugar de simplemente trasladarlos a un museo, Arolat integró estos restos arqueológicos en el diseño del hotel, creando una experiencia única para los huéspedes. El hotel se eleva sobre los mosaicos, protegidos por una estructura de acero y vidrio que permite a los visitantes admirarlos desde diferentes niveles. Este proyecto demuestra la sensibilidad de Arolat hacia la historia y su habilidad para crear una arquitectura que respeta y celebra el pasado. El hotel se convierte así en un museo viviente, donde los huéspedes pueden sentirse parte de la historia y conectar con el pasado de la ciudad. La complejidad técnica de este proyecto fue inmensa, ya que requirió la construcción de una estructura capaz de soportar el peso del hotel sin dañar los mosaicos subyacentes. La solución fue crear una plataforma de acero que flota sobre los mosaicos, protegiéndolos de vibraciones y tensiones. Este proyecto es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser utilizada para preservar y dar a conocer el patrimonio cultural, convirtiendo un hotel en una experiencia cultural inolvidable. Siguiendo con nuestra exploración, nos encontramos con ***Melkan Gursel Tabanlolu y ***Murat Tabanlolu ***. El dúo dinámico detrás de ***Tabanlolu Architects ***. Esta firma, fundada por Hayati Tabanlolu y ahora liderada por sus hijos, es responsable de algunos de los edificios más emblemáticos de Estambul y otras ciudades turcas. Su enfoque se caracteriza por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la búsqueda de la armonía entre la forma y la función. Los Tabanlolu han sabido adaptar su arquitectura a los desafíos del siglo XXI, incorporando tecnologías de vanguardia y criterios de sostenibilidad en sus diseños. Su visión es crear edificios que sean eficientes energéticamente, que minimicen su impacto ambiental y que ofrezcan espacios confortables y saludables para sus usuarios.
Uno de los proyectos más conocidos de Tabanlolu Architects es el **Istanbul Modern **, el primer museo de arte moderno de Turquía. El museo, ubicado en un antiguo almacén portuario, fue transformado en un espacio vibrante y dinámico que alberga una impresionante colección de arte contemporáneo turco e internacional. El diseño del museo aprovecha al máximo la luz natural y ofrece vistas panorámicas del Bósforo, creando una experiencia única para los visitantes. La fachada del museo, con sus paneles de metal perforado, refleja el movimiento del agua y crea un juego de luces y sombras que cambia a lo largo del día. La rehabilitación del almacén portuario fue un desafío complejo, ya que se requería preservar la estructura original del edificio al tiempo que se creaba un espacio moderno y funcional para albergar las obras de arte. Los Tabanlolu lograron este equilibrio creando un diseño que respeta la historia del edificio y que, al mismo tiempo, ofrece una experiencia museística innovadora y atractiva. El Istanbul Modern se ha convertido en un símbolo de la revitalización urbana de Estambul y en un importante centro cultural para la ciudad. Otro proyecto destacado de Tabanlolu Architects es el **Astoria Kempinski Residences **, un complejo de rascacielos de lujo en el corazón de Estambul. Estos edificios, con su diseño elegante y contemporáneo, se han convertido en un hito en el horizonte de la ciudad. Los apartamentos ofrecen vistas impresionantes del Bósforo y la ciudad, y cuentan con todas las comodidades y servicios imaginables. El diseño interior de las residencias es igualmente impresionante, con acabados de alta calidad y una atención meticulosa al detalle. La construcción de los Astoria Kempinski Residences fue un proyecto ambicioso que requirió la utilización de técnicas de ingeniería avanzadas para garantizar la seguridad y la estabilidad de los edificios. Los Tabanlolu trabajaron en estrecha colaboración con ingenieros y consultores para crear un diseño que cumpliera con los más altos estándares de calidad y seguridad. Este proyecto demuestra la capacidad de los Tabanlolu para crear arquitectura de gran escala que sea a la vez elegante, funcional y sostenible. Ahora, pongamos nuestra atención en Antumertekin **. Tumertekin es un arquitecto reconocido por su enfoque minimalista y su sensibilidad hacia el paisaje. Su trabajo se caracteriza por el uso de materiales naturales, la integración de la arquitectura en el entorno y la creación de espacios que fomentan la conexión con la naturaleza. Tumertekin cree que la arquitectura debe ser discreta y respetuosa con el medio ambiente, buscando crear espacios que sean a la vez funcionales, estéticos y sostenibles. Su visión es crear edificios que se integren perfectamente en el paisaje, que utilicen materiales locales y que minimicen su impacto ambiental. Un ejemplo sobresaliente de su filosofía es la **B2 House una vivienda unifamiliar ubicada en una zona rural de Turquía. Esta casa, construida con piedra local y madera, se integra perfectamente en el paisaje circundante. El diseño minimalista y el uso de grandes ventanales permiten que la luz natural inunde los espacios interiores, creando una atmósfera cálida y acogedora. La B2 House es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser a la vez moderna y respetuosa con el medio ambiente. La elección de los materiales locales no solo contribuye a la integración de la casa en el paisaje, sino que también reduce su huella de carbono, ya que se evitan los costes y las emisiones asociadas al transporte de materiales desde lugares lejanos. La B2 House es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser utilizada para crear espacios que sean a la vez hermosos, funcionales y sostenibles. Otro proyecto interesante de Antumertekin es el **Kubuklu Ayal Kabesi **, un café ubicado en una antigua fábrica de papel en Estambul. Tumertekin transformó este espacio industrial abandonado en un lugar vibrante y acogedor, conservando la estructura original y añadiendo elementos contemporáneos. El diseño del café aprovecha al máximo la luz natural y ofrece vistas impresionantes del Bósforo. El Kubuklu Ayal Kabesi es un ejemplo de cómo la arquitectura puede revitalizar espacios urbanos abandonados y crear nuevos lugares de encuentro para la comunidad. La reutilización de la fábrica de papel no solo evitó la demolición de un edificio histórico, sino que también redujo la necesidad de construir una nueva estructura, lo que minimizó el impacto ambiental del proyecto. El Kubuklu Ayal Kabesi es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser utilizada para dar nueva vida a espacios abandonados y crear lugares que sean a la vez históricos, modernos y sostenibles. No podemos dejar de mencionar a **Nevzat Hüseyin **. Hüseyin es un arquitecto que destaca por su enfoque conceptual y su experimentación con materiales y formas. Su trabajo se caracteriza por la búsqueda de la innovación y la creación de espacios que desafían las convenciones.
Sein no tiene miedo de romper con las reglas y de explorar nuevas posibilidades en la arquitectura. Su visión es crear edificios que sean a la vez innovadores, funcionales y estimulantes. Un ejemplo de esto es el *Office, un edificio de oficinas en Estambul. Este edificio, con su fachada irregular y sus ventanas de diferentes tamaños, rompe con la monotonía de la arquitectura corporativa tradicional. El diseño interior del edificio es igualmente innovador, con espacios flexibles y adaptables que fomentan la creatividad y la colaboración. El Office es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser a la vez funcional y estimulante. La fachada irregular del edificio no solo le da un aspecto único y llamativo, sino que también permite optimizar la entrada de luz natural en los espacios interiores, reduciendo la necesidad de iluminación artificial. El Office es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser utilizada para crear espacios de trabajo que sean a la vez funcionales, innovadores y sostenibles. Otro proyecto interesante de Nevzat Sein es el *Cappadocia Museum *, un museo que alberga una colección de arte y artefactos de la región de Capadocia. El museo, construido con piedra local y situado en una cueva excavada en la roca, se integra perfectamente en el paisaje surrealista de Capadocia. El diseño interior del museo es igualmente impresionante, con espacios que se adaptan a la forma de la cueva y crean una experiencia única para los visitantes. La construcción del museo en una cueva no solo permitió integrarlo perfectamente en el paisaje, sino que también aprovechó las propiedades térmicas de la roca para mantener una temperatura constante en el interior, reduciendo la necesidad de calefacción y refrigeración. El Cappadocia Museum es un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser utilizada para crear espacios que sean a la vez innovadores, sostenibles y respetuosos con el patrimonio cultural. Hemos recorrido juntos algunas obras de arquitectos turcos que, a mi parecer, demuestran una gran sensibilidad, innovación y respeto por el contexto. Hemos visto cómo Emre Arolat integra sus edificios en el paisaje, cómo Tabanlolu Architects fusiona la tradición con la tecnología, cómo Antumertekin crea espacios que conectan con la naturaleza y cómo Nevzat Sein desafía las convenciones con su experimentación. Espero que este viaje les haya inspirado y les haya abierto los ojos a la riqueza y diversidad de la arquitectura turca contemporánea. Más allá de los nombres que hemos mencionado, hay una nueva generación de arquitectos turcos que están surgiendo con fuerza, aportando nuevas ideas y perspectivas al panorama arquitectónico global. Estos jóvenes arquitectos están experimentando con nuevas tecnologías, materiales y formas, y están creando proyectos que son a la vez innovadores, sostenibles y socialmente responsables. La arquitectura turca está en constante evolución, y estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con nuevas obras maestras en el futuro. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no al final de la conversación. Me encantaría saber qué les ha parecido este recorrido y cuál de estos arquitectos les ha impactado más. ¿Qué opinan de la integración del contexto en la arquitectura de Arolat? ¿Les parece interesante la fusión de tradición y tecnología en la obra de Tabanlolu? ¿Les inspira la conexión con la naturaleza en los proyectos de Tumertekin? ¿Qué les parece la experimentación y la innovación en la arquitectura de Sein? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre arquitectura, diseño y ciudades increíbles. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de la arquitectura.